acerca de los canales iónicos. Los canales iónicos son proteínas transmembranas que contienen poros acuosos que cuando se abren permiten el paso selectivo de iones específicos a través de las membranas celulares. Así, los canales iónicos son proteínas que controlan el paso de iones, por lo tanto, gradientes electroquímicos a través de membranas de todas las células vivas. Estos canales actúan como compuertas que se abren o se cierran en funciones. Estos canales actúan como compuertas que se abren o se cierran en funciones de los estímulos externos, aunque algunas sustancias tóxicas pueden desactivar su función natural. En los mamíferos, los canales iónicos determinan importantes procesos como la excitación del nervio y de los músculos, la secreción hormonal y neurotransmisores, las transducciones sensoriales y la regulación de la presión sanguínea. Luego tenemos que los canales iónicos forman poros de membrana que pueden abrirse y cerrar. Cuando un canal iónico se abre en forma de proceso acuoso, se extiende a través de los poros del espesor de la membrana el flujo de iones a través del canal debido a diferentes en las potencias eléctricos o en las concentraciones en pasivo, o sea, no necesita de gestos metabólicos energéticos por parte de la célula. Los iones fluyen pasivamente a favor de los gradientes electroquímicos. La energía viene de las fuerzas químicas de difusión, ósmosis y el equilibrio electroquímico. Luego tenemos lo que son lo que permite el paso que se abre y se cierre. Encontramos que se llama también activación química o por ligando. La activación química tenemos por lo siguiente. Activación química, entre paréntesis, por ligando. Tenemos que las compuertas de algunos canales iónicos proteicas se abren por la unión de sustancias químicas. Se abren por la unión de sustancias químicas. Luego tenemos que las proteínas producen un cambio conformacional a un cambio de los enlaces iónicos de la molécula de los químicos de las moléculas de la proteína que se abre la compuerta de activación química o la activación por ligando. Luego tenemos el otro punto, es que esta compuerta es importante para las transmisiones de las señales nerviosas. Importante para las transmisiones de las señales nerviosas. Y luego de eso, desde una célula nerviosa a una muscular o por la concentración muscular o viceversa. Influyen pasivamente en favor de su gradiente electroquímico. La energía viene de las fuerzas químicas de difusión, ósmosis y equilibrio electroquímico. Así, las dos grandes fuerzas que impulsan a los iones a moverse en la diferencia de concentraciones y el gradiente electivo. A ambas se le pueden llamar fuerza de electromotriz. Luego tenemos las funciones de los canales iónicos. Las funciones de los canales iónicos, uno es que permiten el flujo de iones, de un lado a otro. Luego tenemos la siguiente, que es la modificación de potencial de membranas eléctricas. Modificación
del potencial de membrana eléctrica. Dando su desfluorización. Desfluorización propagada de las células que conduce a una persona. Como anteriormente se había hablado, sabemos que los canales iónicos son proteínas transmembranas, o sea que atraviesan la membrana celular, contienen poros acuosos que cuando se abren permiten el paso selectivo de iones específicos a través de la membrana celular. Todas las células vivas deben adquirir de su alrededor las materias primas para la biosíntesis. Y la producción de energía. Y deben liberar a su entorno los productos de desechos del metabolismo. Cuando hablamos de biosíntesis nos referimos a un conjunto de reacciones químicas que permiten a un ser vivo elaborar sustancias orgánicas complejas como las proteínas, grasas, etc. a partir de otras más sencillas. En términos muy sencillos, podríamos explicar la biosíntesis con un ejemplo simple. Si una persona se come un plato de arroz, una parte de la energía que obtiene será utilizada en las actividades diarias como hablar, caminar, etc. Pero si no gasta toda la energía acumulada, dicha energía se orientará en construir moléculas más grandes y por este motivo un exceso de energía acumulada en forma de alimento provocaría un aumento de peso. Siguiendo con el mismo ejemplo, al comer el arroz, el almidón que contiene se transformaría en moléculas de glucosa. Y estas moléculas de glucosa se reservan en forma de glucógeno en el hígado. Y todo este proceso es el que se conoce como biosíntesis. Continuando con el tema, tenemos que las células promueven intercambio de materia con su entorno y están rodeadas por una membrana plasmática que separa su interior del exterior. Unos pocos compuestos apolares pueden disolverse en la bicapa lipídica y cruzar la membrana plasmática sin ningún obstáculo. Difusión de partículas liposolubles tales como el oxígeno, el alcohol, ácidos grasos, entre otros. Sin embargo, en casos compuestos polares, como por ejemplo el azúcar, aminoácidos, entre otros, es esencial una proteína de membrana para el transporte transmembrana. Y esto se da ya que la estructura de la bicapa lipídica no es fácilmente permeable a este tipo de partículas. O sea, ellas no pueden atravesar directamente la bicapa lipídica a como lo hacen otras partículas, como habíamos hablado anteriormente, el alcohol,
el oxígeno, etcétera. Estas partículas necesitan de un canal proteico para poder ingresar a la célula, sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Tenemos que los canales iónicos son glicoproteínas. Y son componentes esenciales en la actividad de todas las células. Los canales iónicos tienen tres propiedades importantes. La primera, conducen iones. Luego tenemos que reconocen y seleccionan iones. Los canales pueden ser selectivamente permeables a uno o varios iones. Y por último tenemos que se abren y cierran en respuesta de estímulos químicos. Eléctricos y mecánicos. Yo soy el doctor Henry Mongalo y yo les voy a hablar acerca del transporte pasivo. El transporte pasivo es un movimiento de sustancias bioquímicas, atómicas o moleculares a través de una membrana de células sin necesidad de sobrecarga energía. A diferencia del transporte activo, no requiere una entrada de energía celular, porque es un cambio conducido por el crecimiento de la entropía del sistema. El índice de transporte pasivo depende de la permeabilidad de la membrana de la célula, la cual depende de la organización y características de los lípidos y proteínas de la membrana. Las cuatro clases principales de transporte pasivo son difusión simple, difusión facilitada, filtración y osmosis. La difusión simple es el movimiento neto de material sólido de una área de concentración alta a una área de concentración más baja. La diferencia de la concentración entre las dos áreas es a menudo denominada como gradientes de concentración y la difusión continuará hasta que este gradiente haya sido eliminado. Desde que la difusión mueve materiales de una área de concentración más alta a otra más baja, está descrito como movimientos solutos a favor del gradiente de concentración, o sea, el transporte activo mueve material de una área de concentración baja a otra área de concentración más alta, y por tanto es referido como movimiento el material contra el gradiente de concentración. Difusión simple y osmosis son similares. La difusión simple es el movimiento pasivo del soluto de una zona de concentración alta a una concentración más baja, hasta que la concentración del soluto es uniforme en todas partes y alcanza el equilibrio. En cambio, la osmosis específicamente describe el movimiento del agua, no del soluto, a través de una membrana hasta que haya una concentración igual de agua y soluto en ambos lados de la membrana. Difusión simple y osmosis son formas de transporte pasivo y no requiere de la energía de la célula. Ahora, difusión facilitada. La difusión facilitada, también llamada difusión mediada por transportador, es el movimiento de moléculas a través de la membrana celular, mediado por proteínas de transporte especiales que están dentro de la membrana celular. Muchas moléculas, como la glucosa, son insolubles en lípido y demasiado grandes para pasar a través de los poros de membrana. Por tanto, se unirán con sus proteínas transportadoras específicas. Y este complejo entonces será unido a un sitio de receptor y movimiento a través de la membrana celular. La difusión facilitada es un proceso pasivo. Los solutos se mueven bajo el gradiente de concentración y no utilizan energía celular extra para moverse. Filtración. La filtración es el movimiento de agua y moléculas de soluto a través de la membrana de la célula debido a la presión hidrostática generada por el sistema cardiovascular.
Dependiendo del tamaño de los poros de membrana, solamente los solutos de cierta medida pueden pasar a través de ellos. Por ejemplo, los poros de membrana de la célula de Bowman en los riñones son muy pequeños y solamente las albuminas, las proteínas más pequeñas, tienen la posibilidad de ser filtradas a través de ellos. Por otro lado, los poros de membrana de las células del hígado son extremadamente grandes, permitiendo a toda una variedad de solutos pasar a través de ellos y ser metabolizados. Hola, soy la doctora Estefanía Enríquez y el día de hoy voy a hablarles acerca de lo que es la difusión simple. Pero antes voy a mencionarles un pequeño concepto de lo que es difusión. Bueno, ¿qué es la difusión? La difusión es el movimiento de las moléculas de una concentración más alta a una más baja. Esto quiere decir que baja su gradiente de concentración hasta lograr un equilibrio y se distribuye de una manera equivalente. Bueno, ahora que ya tenemos en claro lo que es la difusión, voy a hablarles acerca de lo que es la difusión simple. Bueno, la difusión simple es el intercambio de sustancias disueltas de muy bajo peso molecular. Cuanto menor tamaño molecular y mayor carácter hidrófobo, mejor difunden unas sustancias a través de la membrana. Esto quiere decir de que la difusión se puede explicar como el movimiento de las moléculas en el fluido desde las regiones de alta concentración hasta las de menor concentración, como en el caso de agua y gases disueltos, como por ejemplo está el oxígeno y el dióxido de carbono, y las moléculas liposolubles, que por ejemplo tenemos el alcohol etílico y la vitamina A, que cruzan la membrana con mayor facilidad. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Con mucho gratitud y agradecimiento les damos, ¿verdad?, por habernos prestado atención todo este tiempo. Gracias a los doctores participantes en este video, muchas gracias a ustedes que prestaron la atención debida y espero que les haya gustado. Gracias.